Bueno, pues queríamos hablar de los problemas que están teniendo actualmente los niños en la vista a causa del uso, ¿no? de los móviles, de las tablets y, bueno, de las nuevas tecnologías. ¿Ustedes han notado que cada vez hay más niños que tienen estos problemas? Bueno, en primer lugar, los problemas que aportan el uso de estos dispositivos, que son dispositivos donde además captura la atención del niño de una manera muy importante y están todo el día enganchados a ellos, son básicamente el mantenimiento prolongado del ojo enfocado para cerca. Este mantenimiento prolongado del ojo en un foco próximo conlleva a una miopización. Es decir, que el problema que hay ahora mismo con estos casos es que se miopizan, los niños se hacen miopes, se hacen más miopes si van a serlo, y por tanto la miopía se ha convertido en una plaga ahora internacional debido a la proliferación del uso de estos dispositivos que van a sustituir en parte la actividad que el niño hacía para de deporte o de lejos, de ese tipo de juegos normales, por juegos que son los videojuegos y la lectura a una distancia que sea inadecuada por lo corta y porque además está sobreestimulada la retina. Las luces, los colores que tienen estos dispositivos son muy atractivos, pero sobreestimulan la retina. Entonces parece que el efecto de la visión próxima prolongada en horas, unido a la sobreestimulación retiniana, está provocando una miopización acelerada en estos casos. Ese es el problema. ¿Y desde hace cuánto tiempo están notando que esto está creciendo? Pues mire, esto la verdad es que era una observación en general que se vino a hacer en personas un poquito más mayores, no los niños, en chicos universitarios, que entrando en carreras como la de medicina, que tienen que estudiar pues, muchísimo, pues casi todos los chicos acababan la carrera siendo miopes cuando no le eran la lenta. Eso era un factor. Lo segundo fue un estudio hecho en Singapur, en niños que tenían hábitos de tipo más bien doméstico, muy vinculados al uso de las pantallas estas de ordenador pequeñitas, que son las que se usan allí, o móviles, y se vio que estos casos tenían una tendencia a miopizarse mucho más rápida que aquellos niños que tenían unos hábitos más de exteriores, por ejemplo, niños que eran habituales de la práctica del deporte, niños que estaban dedicados a vivir en medios donde sus padres eran agricultores y estaban menos expuestos a estas tecnologías y no eran niños tan urbanos. La comparación de niños no urbanos con niños urbanos, teniendo como niño urbano aquel que vive en un piso pequeño con cosas muy atractivas para poder usarlas en visión próxima, como son las tablets, con el niño que tenía una visión mucho más natural y que hacía una vida más exterior, fue claramente a favor de que los primeros, es decir, los niños urbanos, se miopizaban. Y de ahí vino ya la comprobación de que la actividad próxima era perjudicial para la evolución del ojo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha llevado una norma, porque sí se pudo concretar una cosa, y es el número de horas que como mínimo tiene que hacer un niño de actividades al aire libre sin fijar la vista, y que no son muchas, hace falta tener 3 horas por semana. Con 3 horas por semana de actividad deportiva o de estar paseando, de estar el niño mirando alguna actividad lejana, pero básicamente es hacer aire libre. Estos niños tienen un antídoto importante para hacer que esa miopización no ocurra, y por tanto en los programas escolares de Singapur, que es donde se han hecho estos estudios, ahora se obliga a que tengan actividades externas alejadas de cualquier pantalla de procesamiento de datos o de cualquier cosa que pueda obligarles a leer de cerca, y sobre todo leer de cerca en pantalla de ordenador, durante al menos 3 horas por semana. Con lo cual, consejo para los padres y a los niños: los hábitos de vida tradicionales eran buenos, los actuales lo son si se usan bien. Yo creo que la cantidad de información a la cual pueden acceder ahora los niños a través de las pantallas de ordenador y de los tablets y todo esto que usamos es enorme, mucho más que la que tuvimos nosotros de niños, pero no debe ser a costa de la actividad de visión lejana, de la actividad del aire libre, sobre todo de una actividad deportiva bien hecha. Entonces deben de estar de 3 a 5 horas por semana en la actividad deportiva, en la actividad del aire libre. Es sano para su cuerpo, es sano para su mente y es sano finalmente para los ojos, que es el motivo de esta entrevista, desde luego. Y hablando ya de estos problemas visuales, ¿a qué edad se recomienda a un niño que empieza a utilizar todos estos problemas? ¿O a qué edad le puede afectar o le puede afectar menos el uso de pantallas y demás? Les afecta siempre, porque aunque los estudios han cifrado entre la edad de los 3 a 10 años, lo cierto es que un adulto que esté sometido a ese mismo tipo de estímulos le va a pasar lo mismo, pero con menos virulencia, es decir, va a tener una miopización menos intensa, menos acelerada. Un estudiante, por ejemplo, de universidad, pues que esté todo el día leyendo, pues le va a aumentar a lo largo de la carrera una dioptría, pero esa misma actividad, en una edad de madurez como es un niño, pues le va a aumentar 4 o 5 dioptrías. Por tanto, el asunto está en que es malo a todas las edades. Por tanto, a todas las edades hay que hacer
actividad deportiva, actividad al aire libre, de 3 a 5 horas semanales, eso es importantísimo, y después, pues evidentemente esto supone una limitación al perjuicio que uno puede tener debido a la excesiva exposición a actividades de visión cercana, a las cuales, por cierto, vamos abocados. Es decir, la especie humana en unos años va a ser miope todos seremos miopes, y todos tenemos que usar gafas y todos tenemos que usar o medicación para no ser miopes o operarnos. Pero es verdad de que esa tendencia a la visión próxima es algo que nos lleva la tecnología y la cultura de una manera clarísima, y tenemos que saber que hay antídotos, que hay capacidad de actuar simplemente manteniendo hábitos saludables de visión lejana, de actividad deportiva y actividad al aire libre. Eso es muy importante para todos. Claro, como me dice usted, señor Alió, esto en el futuro va a ir a peor en principio, porque se van a seguir usando estas máquinas y quizás cada vez con más antelación. Por supuesto que sí, van a ir a más, lo queramos o no, porque es la tendencia de nuestra cultura, de nuestra civilización. Pero dicho eso, pues hay que saber, como todo, pues también hay medicinas que son venenos a determinadas dosis, pues se usan las dosis adecuadas. Pues hay que saber cuáles son las dosis que hay que usar de vida al aire libre y de vida, comillas, sana, que es una manera de ver también la vida, cómo podemos hacer unos hábitos más sanos de vida. Todos tenemos que tener de 3 a 5 horas por semana expuestos al aire libre, fuera de casa, mirando al infinito, mirando al mar, aquí que tenemos el mar y la suerte de disponer de muchas actividades que son al aire libre por el clima. Malo es aquellos que están expuestos a climas muy extremos. Pensemos un noruego, que están a 40 bajo cero en invierno, pues ahora no puede salir de casa, ¿qué actividad va a hacer? Pues en eso ese es el problema. O sea, tenemos culturas y civilizaciones que son más beneficiadas que otras para evitar esto. De la nuestra, en España, es una de las beneficiadas. Tenemos un país con un clima muy bueno, podemos perfectamente planificar nuestra vida de tal manera que tengamos periódicamente actividades, pues media hora todos los días, diría yo, total de 3 a 5 horas por semana, que nos benefician tanto físicamente como, insisto, mentalmente, como por supuesto visualmente, porque los ojos son, al fin y al cabo, una parte beneficiada de esta actividad. Y en los niños, pues hay que inculcar esos hábitos, primero, porque es la edad donde son más nefastos los efectos de esta excesiva actividad de cerca, y segundo, porque normalmente lo que aprenden de pequeñitos lo hacen de mayores, y eso es lo bueno que tiene un niño, que aprende. Y una vez que, digamos, dejemos a un lado las horas que tienen que hacer, que sí que es cierto que las tienen que hacer, ¿cuáles son los consejos que dan ustedes en el tiempo que están utilizando los aparatos? Bien, pues mire, lo primero, que estén con la vista graduada, es decir, estar con un defecto de graduación, aunque sean miopes que de cerca ven bien, deben de hacer el hábito de usar las gafas para leer, para estudiar y para usar estas maquinitas, si es que necesitan gafas. Si no las necesitan, obviamente no. Segundo, que lo hagan a una distancia correcta. La excesiva aproximación de un objeto, nos decían nuestras abuelas, que era malo para la vista. Pues es verdad, cuanto más cercano nos lo ponemos, más forzamos el enfoque, más forzamos la acomodación. Y cuanto más la forzamos, más se miopiza el ojo. Luego, una distancia de lectura o de trabajo de 40 centímetros con estas maquinitas es lo ideal, y hacerlo más cerca sobreestimula la acomodación y puede promocionar más el que este ojo se haga más miope. Por tanto, hábitos, primero, la gafa. Segundo, la distancia, 40 centímetros. Si se trabaja a más distancia, por ejemplo, una distancia de ordenadores de 70, mejor. Tercero, que no tenga demasiado brillo ni demasiada saturación de color. Los colores excesivamente brillantes y los contrastes muy fuertes cansan a la vista, pero cansan porque nuestro mecanismo fisiológico de renovación de fotorreceptores, es decir, las sustancias que tienen nuestras células en la retina que captan la luz y la transforman en visión, se saturan, se gastan, y este desgaste lleva a una saturación, una sobreestimulación de la retina, que suponemos que a la larga va a tener efectos negativos sobre el trastorno retiniano. Aún no los hemos visto, los niños aún son niños, no son adolescentes, pero cuando estos niños tengan 80 años, yo creo que muchos van a tener patología retiniana macular, porque es obviamente algo que está haciendo, se desgasta la mácula, con lo cual que el brillo y el contraste estén bien, que sean naturales, que no sean excesivamente brillantes, porque uno ve pantallas de niños que les gusta mucho ese tipo de brillos excesivamente brillantes, con colores vivísimos, que sea lo más natural posible, que sea lo más espontáneo posible. Y finalmente, pues que la limiten en el tiempo, y se dice, y es un buen consejo en lo que es la ley laboral española, que cada 4 horas como máximo de lectura hay que tomarse un descanso. Y hay que hacerlo, es decir, que yo diría que no cada 4, cada 2 horas, pues que se van a tomar un caramelo, un café o se les saluda, pero de 2 a 3 horas el mantenimiento de la atención tanto tiempo
desgastan la superficie ocular, hace que se evapore la lágrima, se irritan los ojos, se pican, al picarse los rodan, se los frotan y el frotamiento de los ojos genera más problemas. Por lo tanto, la salud ocular comprende que no esté más de 2 a 3 horas el niño en esas actividades, a no más próximo de 40 centímetros, con control del brillo y los colores que sean naturales, y finalmente pues la vida al aire libre pues 5 horas por semana. Esos consejos que doy yo a todos mis pacientes. Y señora Leo, la última que le hago, en caso de que un niño, por ejemplo, que haya nacido, que tenga 10 años, por ejemplo, y que no cumpla todos estos consejos en salud visual que usted comenta, ¿podría llegar a quedarse ciego en algún momento de su vida? Ciego no, yo creo que eso es una exageración, pero ¿para qué va a ser más miope? ¿Para qué va a tener un ojo seco? ¿Y para qué va a tener una posible evolución de una degeneración macular a largo plazo por una sobreestimulación del metabolismo macular? O sea, ciego no va a estar, pero ¿para qué exponerse a cosas malas? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que hay que inculcar hábitos saludables, hábitos buenos en todo. Nos está cambiando la vida aceleradamente en esta civilización por el uso de estas tecnologías que no han hecho más que empezar, ojo, que vamos a más y que cada vez tendremos más aparatitos y más cosas que nos van a traer nuestra atención del mundo tecnológico, y no van a ser para ver de lejos sino para ver de cerca. Y finalmente pues tenemos que tener, como en medicina, pues la dosis adecuada de cada cosa para que sea beneficiosa y no entremos en dosis tóxicas para nuestro estilo de vida y para nuestra salud visual.